Hola, están escuchando la primera emisión del programa Hablando con Voz en Fonored Radio Online. Al micrófono les acompaña Eduardo Ríos desde Barcelona, España, y estamos transmitiendo en directo. Hoy es día 16 de abril del 2004 y son las 8:31. Toda la música que están escuchando en este momento ha sido compuesta por Claudia Baulías, es alumna de canto, gran profesional, a la que admiro y quiero. Y muchas gracias, Claudia, por ceder tu música a mi programa. Hablando con Voz es un programa que se emite todos los martes de 8:30 a 9:30, hora de España. Para poder tener comunicación con todos los oyentes, hemos habilitado un número de WhatsApp. Este número es el 34, que es el código español, 611-004901. Vuelvo a repetírselo, 34, código de España, 611-004901. Y en este número de WhatsApp podrán ustedes enviar sus comentarios, preguntas, peticiones. Quiero informarles además de dos noticias importantes. Hoy es 16 de abril, es el Día Mundial de la Voz. Y la otra noticia importante es que en abril del 2009, hace 15 años, que se inauguró mi centro sanitario de Barcelona, Ríos Arcas. Por tanto, hoy es un muy buen aniversario. Bien, pues como les decía, estoy muy contento de iniciar esta nueva aventura en la que compartiré con todos ustedes algo que me apasiona desde que nací, que es la voz. Pero antes de nada, quiero presentarme para que quienes no me conocen puedan saber un poco más de mí. Yo soy Eduardo Ríos, nací en Asturias, en España, y en la actualidad vivo en Barcelona. ¿Y qué relación tengo con la voz? Bueno, pues en estos momentos soy locutor, obviamente locutor amateur, espero hacerlo lo mejor posible. Además trabajo como profesor universitario en dos universidades de España. Soy profesor superior de canto y cantante en la cuerda de barítono. También soy profesor de flauta travesera. Y en el ámbito de la salud, que es un poco lo que va dirigido este canal de Fonored, pues soy logopedálogo foniatra y atiendo a pacientes con diferentes disfunciones y patologías. Y también pacientes que necesitan reeducar, readaptar o rehabilitar la voz y otras funciones que puedan estar relacionadas. Por otra parte, también trabajo como nutricionista y es muy importante el ámbito de la alimentación con la voz. Y también soy audiólogo, con lo cual también podemos adivinar la función auditiva y la relación tan importante que tiene con la voz. A medida que nos vayamos conociendo mejor, podrán ver cómo todas estas actividades que desempeño de forma personal se relacionan también de forma muy estrecha entre sí y también con la voz. ¿Qué temas vamos a tratar en Hablando con Voz? Pues bueno, vamos a hacer entrevistas, noticias, artículos, audiciones, novedades bibliográficas, hablaremos de investigación, muchísimas cosas relacionadas con la voz y, como les he comentado, también con otros aspectos de la salud y del cuerpo humano que tienen que ver con la voz. Pero vamos a hablar ya de la protagonista de hoy, que en realidad es la voz. La primera cosa cuando estaba realmente pensando en este programa es cómo se expresa la gente en general cuando utiliza la palabra voz. Y se me ocurren frases, por ejemplo, como mi voz temblaba de emoción al hablarle, o aprendí a reconocer su voz entre mil, o tu voz es como música para mis oídos.
Y también se me ocurren algunos aspectos que podemos ver en medios de comunicación, por ejemplo, como dale voz a tus ideas, o haz que tu voz sea escuchada, o tu voz, tu poder. Realmente la voz es muy poderosa. Pero vamos a centrarnos en el día de hoy. Hoy es día 16 de abril, es el Día Mundial de la Voz, y tenemos que explicar un poco en qué consiste este día. El Día Mundial de la Voz fue establecido por la Federación Internacional de Sociedades de Otorrinolaringología en el año 1999, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la voz y promover la salud vocal a nivel mundial. La fecha elegida, el 16 de abril, coincide con el aniversario del nacimiento del tenor italiano Giuseppe Garibaldi. El propósito del Día de la Voz pues, es sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar la voz y prevenir los trastornos vocales. Esto incluye promover hábitos saludables de uso vocal, como una buena respiración, hidratación adecuada, evitar el tabaco, el alcohol en exceso, tomar descansos vocales regulares. En este Día de la Voz también sé que muchos colegas, muchas instituciones, pues realizan actividades de celebración que pueden variar según el país y la comunidad, pero suelen incluir pues, conferencias, talleres, campañas de concienciación en medios de comunicación y redes sociales, eventos culturales, conciertos, programas educativos en escuelas, centros de salud y en algunos casos también evaluaciones gratuitas de la voz realizadas por profesionales de la salud vocal. El Día Mundial de la Voz está dirigido a una amplia variedad de personas, incluidos profesionales de la voz como cantantes, actores, locutores, maestros, profesionales de la salud vocal, así como al público en general, y se enfoca en proporcionar información y herramientas prácticas para mantener una voz sana y prevenir problemas vocales. Por tanto, la voz es una herramienta fundamental en la comunicación humana y desempeña un papel crucial en diversas áreas de la vida, incluida la educación, el trabajo, las relaciones interpersonales, la expresión artística. Por tanto, cuidar y proteger la voz es esencial para mantener una buena calidad de vida. ¿Por qué pensamos que la voz es tan importante? Bueno, es el medio primario con el que nos comunicamos con los demás. Además, la voz es única para cada individuo, lo que la convierte en una parte fundamental de nuestra identidad personal. Nuestra voz revela rasgos como el género, la edad, el origen étnico, la personalidad. También la voz es una herramienta vital en diversas formas de expresión, como la música, el teatro, la poesía, la narración oral. Los cantantes, actores, poetas y narradores utilizan su voz para crear obras que transmiten emociones, cuentan historias y evocan experiencias profundas en el público. También la voz desempeña un papel crucial en la participación política. A través del activismo, la protesta, las personas utilizan su voz para abogar por cosas que necesitan. Y también la voz es esencial en la enseñanza, el aprendizaje. Los maestros utilizan la voz para impartir conocimientos, guiar a los estudiantes, fomentar la participación. Y finalmente, que es un poco en lo que está encuadrado el día de hoy, la voz está vinculada a nuestra salud y bienestar. Problemas como la fonía, la disfonía, la pérdida de la voz pueden afectar negativamente nuestra calidad de vida, limitando nuestra capacidad para comunicarnos y para participar en actividades diarias. Les recordamos que si tienen algún tipo de comentario, quieren hacer alguna cosa, alguna participación, pueden hacerlo a través del número de WhatsApp 34 como código de España y el número 611-004901. Les repito, 34 código de España 611-004901.
1. Bien, hemos hablado del Día de la Voz, lo que implica, la importancia que tiene, pero si nos centramos realmente en la voz la podemos relacionar con distintos aspectos. Ya en el origen del mundo, las religiones nos hablan de que ya en la Biblia la primera cosa que Dios dijo es hágase la luz, y la primera cosa que había en el mundo fue la voz, en este caso la voz de Dios. Esto ocurre tanto en el judaísmo como en el cristianismo, como en el islam, el hinduismo. Todas estas religiones tienen diferentes representaciones de lo que significa la voz y cómo ha sido el primer elemento que aparece en el mundo. También si hablamos de mitología, hablamos de filosofía, pues podemos ver que la voz se ha considerado un fenómeno de gran importancia simbólica y conceptual. En muchas tradiciones mitológicas, la voz está asociada con la creación y el poder divino. Por ejemplo, en la mitología griega, se dice que los dioses crearon el mundo con su voz. Las deidades como Apolo, el dios griego de la música y la poesía, se representan a menudo con una lira y se les atribuye el poder de la palabra hablada y cantada. Y en otras culturas, como la egipcia, el dios creador Ptah se consideraba el gran arquitecto que creó el mundo con su palabra hablada y con su voz. En la filosofía occidental, la voz, el habla, el lenguaje han sido temas de interés desde tiempos antiguos. Ya en la obra de Platón, por ejemplo, el diálogo y la comunicación verbal son fundamentales para el proceso de búsqueda de la verdad y el conocimiento. Aristóteles también exploró el papel del lenguaje en su teoría de la semántica y la lógica. Y más tarde, filósofos como Nietzsche analizaron la voz y el lenguaje desde perspectivas existenciales, destacando la importancia de la voz en la construcción de la identidad y en el significado del mensaje. Por otra parte, la voz ha sido una herramienta vital a lo largo de la historia humana, desempeñando un papel fundamental en la comunicación, la transmisión de conocimientos, la expresión artística, la construcción de identidades culturales. Por ejemplo, si pensamos en la prehistoria y en la época antigua, en los primeros tiempos de la humanidad, la voz era crucial para la supervivencia. Los seres humanos primitivos utilizaban sonidos vocales para comunicarse entre sí. Transmitían información sobre peligros, cazar en grupo, establecer lazos sociales. A medida que las sociedades humanas evolucionan, la voz se utiliza en ceremonias religiosas, en rituales culturales, y ya hoy en día también la voz como tal, lo que es el grito, lo que son las expresiones más simples y más naturales, las podemos observar pues, en muchísimos ámbitos, incluso en conciertos de música, incluso en partidos de fútbol. Avanzamos en la historia y nos vamos a la antigüedad clásica. En las civilizaciones de la antigüedad, como la griega y la romana, la voz tenía un papel central en la educación y la cultura. Los oradores, los filósofos, eran admirados por la habilidad para expresarse con elocuencia y persuasión. Y todo esto lo podían hacer en debates públicos y en discursos políticos. Además, la poesía épica, el teatro griego, destacaban la importancia de la voz en la narración de historias y en la expresión emocional. Durante la Edad Media, la voz desempeña un papel crucial en la transmisión del conocimiento y la cultura en Europa, especialmente a través de la tradición oral. Era en ese momento cuando se empezaban a escribir los primeros
manuscritos que se hacían en los monasterios. Los trovadores, los juglares recitaban poemas y cuentos populares y la tradición de todos los mensajes se hacían a viva voz. Los monjes copistas preservaban textos religiosos y literarios y realizaban la lectura en voz alta para la memorización. Ya en el Renacimiento y la época moderna, pues ya llega la imprenta, pero la voz continúa siendo importante en la difusión de conocimientos y surge una nueva valoración en la expresión individual y la creatividad artística. Aparece la música vocal, aparece el teatro, aparece la ópera. Podríamos hablar de muchísimos más aspectos de la historia. Ya llegamos a nuestra época y en tiempos modernos la voz ha sido aprovechada por medios de comunicación como la radio, la televisión y el cine para llegar a audiencias masivas. La tecnología digital ha ampliado estas posibilidades y también pues, los podcasts, los audiolibros, las plataformas de streaming, de forma que las personas puedan compartir sus voces y contar sus historias en todo el mundo. Por eso la voz al final es la herramienta para contar historias y nuestra historia. Si nos centramos en la voz, en el arte, vemos que la voz es una herramienta fundamental y que se manifiesta de diversas formas en diferentes disciplinas artísticas. Ejemplos de este tipo de manifestación lo tenemos en la música, en donde la voz humana es un instrumento poderoso y versátil. Los cantantes pueden expresar una amplia gama de emociones y transmitir mensajes a través de la interpretación de canciones. Desde la ópera hasta el pop, el jazz, el rock y géneros musicales de todo el mundo. La voz desempeña un papel central en la creación de la música. En el teatro, la voz se utiliza para dar vida a los personajes, transmitir diálogos, contar historias, y los actores emplean técnicas vocales para proyectar su voz, al igual que los cantantes, y también para expresar emociones, comunicar el texto de manera efectiva. La voz puede utilizarse también de forma no verbal, a través de susurros, silencios y otros recursos expresivos. En la poesía y la literatura la voz se utiliza para crear ritmo, musicalidad, cadencia en la prosa y el verso. Los poetas pueden experimentar con diferentes tonos, estilos, registros vocales y de esta forma pueden transmitir sus ideas y evocar emociones en el lector y en el oyente. En las nuevas artes visuales y en las performances, la voz se utiliza a menudo como medio de expresión en obras de arte sonoro, en instalaciones multimedia, y los artistas pueden explorar temas como la identidad, la política, el género y la sociedad a través de la palabra hablada, el canto, la narración oral. Y llegamos a un ámbito que tiene que ver con el que nos encontramos, que es el ámbito de los medios de la comunicación. En este caso tenemos la radio. La radio es el medio de comunicación que está basado principalmente en la voz. Por eso la voz en este medio es tan importante. Los locutores, presentadores y periodistas utilizan la voz para informar sobre noticias, conducir programas de entretenimiento, entrevistar a invitados, comunicarse con los oyentes. La voz en la radio es especialmente importante debido a su capacidad para llegar a audiencias en áreas remotas y proporcionar información en tiempo real. Por cierto, en estos momentos son las 20:50 hora de España. Les recordamos nuestro número de WhatsApp,
es el número 34 del Código Internacional de España y el número es el 611004901. A través de este número de WhatsApp ustedes pueden escribirnos directamente, expresar pues su opinión sobre el programa, hacer cualquier tipo de comentario, aportación, idea. En los medios de comunicación también tenemos la televisión. En la televisión la voz se utiliza en una variedad de contextos, desde la narración en documentales hasta los presentadores de noticias y los actores en programas y películas, los presentadores de programas de entrevistas, debates, también los comentaristas deportivos. Todos ellos tienen que emplear su voz para informar, entretener y persuadir a la audiencia para que nos sigan escuchando. Ya en la era digital, la voz se ha expandido a través de plataformas en línea, redes sociales. Ahora tenemos podcasters, youtubers, creadores de contenido. Todos ellos utilizan su voz para producir programas de audio, de vídeo, sobre una amplia variedad de temas, desde noticias y política hasta comedia y cultura pop. Además, las redes sociales ofrecen oportunidades para que las personas compartan sus opiniones y experiencias a través de mensajes de voz, transmisiones en vivo y vídeos cortos. En medios como el cine, la televisión, los videojuegos, los audiolibros, la voz se utiliza para narrar historias, dar vida a personajes, proporcionar información adicional sobre la emoción y sobre la personalidad de ese personaje. Los actores de voz y los narradores utilizan su talento vocal para crear también personajes memorables y cautivar a la audiencia con sus interpretaciones. Estoy seguro que pueden recordar la voz de alguien, de algún actor que les viene a la cabeza. Otro aspecto que está relacionado con el Día de la Voz es la voz en la salud. Y la primera cosa que quiero comentarles es qué personajes históricos conocidos pueden haberse enfrentado a problemas de voz, ya sea debido a condiciones médicas, circunstancias específicas. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Seguro que están pensando qué personaje histórico podría ser. Bien, un primer personaje histórico realmente importante es, según algunas fuentes históricas, pues Julio César. Julio César, el famoso líder militar y político romano, sufrió problemas de voz y algunos relatos sugieren que tenía una voz suave y débil. Y este tipo de voz le dificultaba pues hacerse escuchar en grandes multitudes. Sin embargo, pues pudo haber compensado esta debilidad con la habilidad retórica y con el carisma personal. Esto es importante porque parece ser que en aquella época lo importante era la potencia. Esos son aspectos que hablaremos de ellos en posteriores programas, de cuáles de las características de la voz pues pueden ser más importantes. Hay personas que le dan más importancia a la potencia. Otro personaje histórico que he podido encontrar es el icónico primer ministro británico Winston Churchill, que fue conocido por su elocuencia y habilidad para la oratoria. Este personaje pues tuvo desafíos relacionados con la voz a lo largo de su vida y además sufría de un trastorno del habla que nosotros le damos el nombre de disfemia,
y que de manera habitual las personas conocen por tartamudez. Esta tartamudez le causaba dificultades para hablar en público, pero a pesar de todo ello, pues logró superar esta tartamudez y se convirtió en uno de los más destacados oradores del siglo XX. Si nos vamos un poco antes en la historia, en este caso estamos en la Grecia antigua, un orador y político griego del siglo IV a.C. es famoso por haber superado una serie de dificultades, incluyendo también problemas de voz. Hablamos de Demóstenes. Demóstenes también tenía discapacidad del habla, también padecía tartamudez, también padecía balbuceo, pero trabajó arduamente para superar todo esto a través de ejercicios de dicción. Algunos de los ejercicios de Demóstenes todavía aparecen en algunos de los tratados y hay referencia. Si todos ustedes pueden recordar la película del discurso del rey, en un momento determinado el profesor, que es un actor, al rey le dice que se ponga unas bolas en la boca. Pues bueno, esto ya lo hacía Demóstenes con piedras en su momento. No les estoy diciendo que hagan esto, Tenemos hoy en día los fonoaudiólogos y los logopedas, tenemos herramientas mucho más efectivas y que además pueden hacer que la dentadura esté mucho mejor y que no nos produzca problemas de oclusión dental, que luego se me enfada David Parra, mi compañero, que también hace otro programa maravilloso sobre motricidad orofacial y sobre disfagia. Espero que le escuchen. Finalmente tengo también otro ejemplo de personaje histórico famoso, que es el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, quien lideró el país durante la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, enfrentó desafíos debido a una parálisis causada por la polio y este tipo de parálisis también le estaba afectando a la voz. Pero bueno, incluso así, consiguió desarrollarse como líder y trabajar como presidente. En estos momentos son casi las 9 en hora española. Como les estaba diciendo, tenemos un número habilitado de WhatsApp que pueden utilizar. Este número tiene el código 34, Código Internacional de España. Y el número es el 611004901. Se lo vuelvo a repetir para que se lo aprendan bien. Código Internacional de España, el 34. Y el número es el 611004901. Después de haber hecho todo este recorrido por el mundo de la voz y también de haber hablado del Día Mundial de la Voz, no podemos dejar de hablar de cuáles son las pautas que podría tener una persona para el cuidado de su voz. Tampoco podemos olvidarnos que la voz está íntimamente relacionada con otros sistemas funcionales, como puede ser el sistema postural y musculoesquelético, como la respiración, la audición, la masticación, la dicción y la capacidad de tener una buena pronunciación y un buen habla, la resonancia. Todos estos son aspectos que pueden tener un origen que sea fácilmente evaluable. Es lo que nosotros llamamos en medicina signos, cosas que son objetivas, que podemos medir, podemos observar. Pero también en algunos casos puede haber incluso algún aspecto somático, psicológico, que una persona tenga un problema,
que haya perdido un ser querido. Todo esto también produce alteraciones en la voz. Por supuesto, todos estos aspectos que les estoy comentando los iremos desarrollando a través de los diferentes programas y también iremos haciendo una relación de qué ocurre con la voz y con el resto de las funciones asociadas que he comentado, algunas de ellas porque hay muchísimas más. Bien, como lo decía, les decía a todos ustedes, como hoy es el Día Mundial de la Voz y de lo que se trata es de cuidar la voz, hoy les voy a contar también una anécdota muy divertida. A mi número de WhatsApp hoy me ha llegado un vídeo que habían emitido en la televisión y aparecía pues una persona en una clase de canto pues gritando un poco. Y entonces pues alguien comentó que bueno, que los gritos también están relacionados pues con el arte y es cierto. Pero como hoy es el Día Mundial de la Voz, yo lo que les pido es que la cuiden mucho. Y ya mañana, si quieren, ya pueden gritar o hacer lo que quieran con ella. Pero hoy necesitamos cuidarla, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar no hacer nada, aunque sea posible hacerlo por una cuestión pues, artística o por la razón que sea. Vamos a intentar que esa voz esté muy, muy, muy cuidada y muy querida. Bien, como les estaba comentando, las pautas que podemos tener para el cuidado de la voz, pues uno de los más importantes es la hidratación. Entonces, para la hidratación necesitamos beber, pero beber agua. Beber vino no nos sirve, tiene que ser beber agua, cerveza tampoco, ni whisky tampoco. Entonces se trata de beber mucha agua pues, para mantener las cuerdas vocales hidratadas. Y entonces también tenemos que evitar bebidas pues, que lleven cafeína, que lleven alcohol, porque este tipo de bebidas pues, producen el efecto contrario, es decir, producen una deshidratación. Ya hablaremos posteriormente en algunos de los programas cómo podemos incrementar también la hidratación sin que esté directamente relacionada con la bebida directa, con la ingesta de líquidos. Esto tiene que ver también pues, con el tipo de respiración que hacemos. Esto sobre todo en los profesionales de la voz, muchas veces pues, cuando están cantando, cuando están haciendo una función teatral, no es tan fácil el hacer que el aire utilice la nariz como fuente principal de entrada del aire. Y debería de serlo, puesto que la nariz es la que nos da la posibilidad de poder tomar ese agua que tenemos flotando en el aire. Piensen ustedes que en una ciudad como Barcelona, donde podemos tener una humedad media pues, de un 60-65%, eso significa que de cada 100 partes de aire, 60 son agua. Entonces, si utilizamos una buena técnica de inspiración, vamos a poder aprovechar esa hidratación para nuestras cuerdas vocales. Un segundo aspecto importante es el descanso vocal. Bueno, y antes que el descanso vocal, pues sería el descanso personal. Es decir, primero hay que dormir. Esto, bueno, es siempre complicado, es decir, cuántas horas tiene que dormir una persona, pero hay, bueno, todos los profesionales de la salud insistimos que 7-8 horas son adecuadas para mantener un buen descanso general de nuestro cuerpo, que nos ayudará a poder hacer todas las actividades que necesitamos en nuestra vida cotidiana. Pero si ya nos centramos más en el concepto de descanso vocal, significa descansar la voz. Y descansar la voz si se realiza una tarea que requiere mucho esfuerzo vocal.
Cuando hablamos de esfuerzo vocal, hablamos de emitir la voz en voz alta porque lo necesitamos, porque trabajamos en un entorno pues, que hay ruido, donde tenemos que hacer que seamos escuchados sin ningún equipo de amplificación, o también porque necesitamos hablar durante periodos prolongados. Esto ocurre, por ejemplo, pues con profesionales como de la enseñanza, con abogados, con políticos, con locutores, presentadores de televisión. Es decir, todo lo que nosotros consideramos voz profesional tiene que ver con ese esfuerzo vocal, pero no tiene por qué ser solamente una cuestión de intensidad, también el hablar durante un largo periodo de tiempo. Otro aspecto importante es la postura adecuada, el trabajo corporal, el poder hacer ejercicio, el mantener una postura corporal adecuada al hablar o al cantar o al realizar cualquier actividad que necesitemos utilizar la voz. Entonces esta postura corporal tiene que ser la adecuada para facilitar la producción de la voz. Obviamente esta postura adecuada es la premisa, es lo que necesitamos previamente también a tener una muy buena respiración que nos permita el hacer que nuestra respiración se coordine con nuestra voz. Es un tema de coordinación, no es tanto una cuestión de fuerza ni de capacidad. Nos podemos encontrar pues, con pacientes o con personas que tienen una capacidad pulmonar muy elevada, pero que luego no son capaces de poder hacer que ese aire conecte con la voz. No es por tanto una cuestión de cantidad, sino de utilizar lo que nosotros llamamos en fonoaudiología o en logopedia hablamos de control fonorrespiratorio. Una vez que ya pues, nos hemos hidratado bien, nos hemos descansado, tanto el cuerpo como nuestra voz, tenemos una postura adecuada, sabemos respirar. Hay un concepto también interesante con todo esto que se le llama el ocio silencioso. Este es un concepto que muchas veces nosotros como profesionales incluimos en los informes de una persona que tenga algún tipo de problema con su voz. Entonces, este ocio silencioso no significa que cuando tenemos un fin de semana libre nos vamos a pues hacer karate, por ejemplo, que está muy bien el hacer karate, pero precisamente el tipo de actividad no va a hacer que sea un ocio silencioso. En algunas ocasiones, cuando las personas tienen algún tipo de dificultad para producir la voz, una de las primeras cosas que hacemos es el intentar no hablar fuerte. Entonces hablamos con susurros. Pero claro, ¿qué ocurre? El susurro en realidad lo que hace es que estemos trabajando en un nivel de hipoactividad. Entonces, aunque puede parecer mejor para las cuerdas vocales, en realidad el susurro muchas veces puede causar más tensión que hablar en un tono normal. Muy importante también pues evitar irritantes, cualquier elemento que pueda irritar nuestro sistema respiratorio, nuestra laringe, nuestras cuerdas vocales.
Ya sabemos que, por ejemplo, pues el fumar, el tabaco, la exposición al humo pueden irritar las cuerdas vocales y también pueden alterar todo el funcionamiento de todas las funciones asociadas que habíamos estado comentando anteriormente. Los irritantes también tienen que ver con las sustancias que nos dan alergia. Entonces, si una persona sabe que tiene alergia pues a lo que son los ácaros del polvo, tiene alergia a una determinada planta, tiene alergia pues a algún tipo de animal, pues la idea sería evitar de alguna forma pues ponerse en contacto con ese tipo de elementos que provocan alergia. Desgraciadamente las alergias es un aspecto que cada día, cada vez está más creciendo más. Y las dos formas de abordarla tendríamos por una parte pues utilizar algún tipo de medicación o también podríamos aumentar lo que es el funcionamiento del sistema inmunitario. Y entonces aquí entra mucho en juego la alimentación. Sobre este aspecto hablaremos en programas futuros. Algo muy importante también es el control del volumen, de la potencia. Hay muchas personas que normalmente pueden tener una voz que está bien, en entornos ruidosos utilizan un volumen, una intensidad de la voz que es excesiva y entonces pues sus cuerdas vocales, su laringe, lo que va a hacer es realmente recordárnoslo. Es decir, se va a producir una inflamación y esa inflamación lo que nos va a producir es una disfonía. Recordemos también un aspecto muy importante cuando hablamos de disfonía, hablamos de una alteración de la voz, que normalmente a los profesionales de la salud que tratamos con estos aspectos nos da información de que la voz no está funcionando pues con todo su potencial. En contraposición con otro concepto que normalmente utiliza el público en general, que es el concepto de afonía. Entonces, afonía para nosotros significa que no existe nada de voz. Puede ocurrir que pase esto, pero normalmente una persona cuando dice que tiene dificultades con la voz, que le duele la garganta, en este caso hablamos del concepto de disfonía. Y estos aspectos pues los desarrollaremos, los trabajaremos de forma mucho más amplia en los diferentes programas que tendremos en las próximas semanas. Es muy importante lo que ocurre al cantar, es decir, tenemos que tener mucho cuidado. En la actualidad muchísimas personas tienen mucho interés en cantar, sea cantar en un coro, sea cantar en su casa, sea pues hacerlo a través de algún tipo de curso online. Entonces lo más interesante es cantar, es muy saludable, es beneficioso, trabajamos todos los elementos de nuestro cuerpo, pero si cantamos nos tenemos que asegurar que lo estamos haciendo de una forma saludable. Entonces, independientemente del sonido que estemos produciendo, hay sonidos ciertamente que son más saludables que otros en el sentido de que tienen más probabilidad de poder desarrollar algún tipo de problema, pero por ejemplo, pues con las personas con las que yo trabajo, si emiten el sonido que sea, pero no les produce ningún tipo de problema, en realidad no importa. Lo importante es mantener la salud y si la salud está dentro siempre de estos límites de normalidad, de bienestar, pues bueno, podemos utilizar nuestro instrumento como queramos. Si experimentamos problemas vocales persistentes como ronquera, dolor al hablar, lo que sí que tenemos que hacer pues, es consultar a un profesional que trabaje pues, con la voz. Entonces, para esto estamos diferentes profesionales. Por una parte está pues, el médico otorrinolaringólogo, que lo que hace es una exploración del sistema bucofonador, incluido lo que son las cuerdas vocales,
y va a determinar si hay algún tipo de patología que necesite pues, algún tratamiento médico, que necesite algún tipo de tratamiento farmacológico. En algunos países también existe lo que es el profesional foniatra. Este profesional es un médico pues, que trabaja en el ámbito de la voz, pero desde un punto de vista más funcional y normalmente no hace ningún tipo de cirugía. Esto lo hace más bien el otorrinolaringólogo. Y finalmente tenemos el profesional fonoaudiólogo, el profesional logopeda, depende del país. En otros países, por ejemplo, como Francia, se llaman ortofonistas, o en algunos países, por ejemplo, como en el Reino Unido, se llaman speech therapist. Entonces, en este tipo de países, el perfil profesional es bastante similar, pero en algunos países sí que existe la posibilidad de hacer pues, una evaluación funcional, utilizar diagnóstico instrumental y el poder también tener una información de qué le está pasando a esa persona, porque su voz no está funcionando, y en este caso pues ya poder hacer pues un trabajo de reeducación, de readaptación o de rehabilitación, o en el caso que sea necesario pues derivarlo a un otorrino para que veas si es necesario hacer un tratamiento más intenso o hacer una cirugía. En todo caso, lo más importante para todo es consultar a un profesional si tenemos problemas vocales persistentes. Es decir, si hay una disfonía que tiene una duración más larga de una semana, 10 días, y que no se va y no sabemos muy bien la causa, pues la mejor forma siempre es consultar a un especialista en voz que nos pueda realizar un diagnóstico y un tratamiento adecuados. Vuelvo a recordarles que tenemos nuestro WhatsApp 34 como código internacional de España y el número es el 611-004901. Lo repetimos nuevamente para que se lo aprendan bien y en los siguientes programas ya puedan enviarnos pues sus preguntas. También es cierto que si por lo que sea no podemos responder en directo, intentaremos responder en el siguiente programa. Haremos una mención sobre todo a las preguntas que consideramos más interesantes. Intentaremos responderlas todas dentro de nuestra disponibilidad de tiempo, obviamente. Ahora mismo son las 9:18 de la tarde-noche. Bien, veo, ya hemos acabado lo que serían los contenidos del programa de hoy, que hemos hablado de la presentación de nuestro programa, Hablando con Voz, hemos hablado del Día de la Voz. Recuerden que el Día de la Voz es para cuidarla, es para eso. Y ahora veo que hay personas que nos han hecho diferentes preguntas. Vamos a responderlas. Primero de todo nos dicen cuáles son las patologías más habituales. Cuando hablamos de patologías tendríamos que diferenciar entre patología y disfunción. Porque para mí una patología es algo más grave, es quizás un concepto que se mantiene más en el tiempo. Por ejemplo, una persona puede salir un día de fiesta, puede estar en una discoteca, puede gritar, puede tener una disfonía, pero eso no se mantiene en el tiempo y por lo tanto no es una patología, es una disfunción, pues bueno, que se soluciona muchas veces con reposo. Se duerme. Una vez que se ha salido pues toda esa noche de juerga, como decimos aquí en España, y ya está. Si hablamos de patologías, ya hablamos de algo que está ya más ligado a mantenerse en el tiempo. Entonces las patologías más habituales también están muy relacionadas con el tipo de actividad de la persona que la tiene. En la actualidad yo quizás podría decir que sería por una parte la inflamación, una inflamación crónica debido a, pues, por ejemplo, alergias, debido a un mal uso de la voz. Y en este caso lo que tenemos es una inflamación de cuerdas vocales. Y luego, por otra parte, también pues, la patología más habitual serían los nódulos. Los nódulos vocales, hablaremos de ellos de forma más detenida en los siguientes programas. Y los nódulos son alteraciones que tienen los bordes libres de las cuerdas vocales
y que lo que ocurre con este tipo de formaciones es que no permiten que haya un buen cierre de las cuerdas y por tanto el sonido se altera. Y entonces este sonido alterado es como si yo estuviera hablando así ahora mismo. Pues este sonido entonces es lo que las personas normalmente siempre le dicen, pues ¿qué te pasa en la voz? ¿Qué te ha pasado, no? O pues cuando se va algún profesional de la voz, pues también de forma acústica, nosotros lo que ya escuchamos ya nos da una información de cuál es la forma de utilizar la voz de esa persona en ese momento. Pero claro, obviamente tendremos que hacer todas las pruebas de evaluación funcional para poder saber qué le está pasando. Entonces, dentro de las posibilidades de cada profesional, pues muchas veces lo que hacemos es grabar la voz y tenemos la opción de poder analizarla con programas informáticos que nos dan información interesante. También hablaremos de este tema en algún programa. Tenemos la opción de poder visualizar la laringe. Podemos visualizarla desde con un simple espejo laríngeo, que es como un espejo de dentista, que se pone pues, a la altura de la campanilla más o menos y nos permite pues, visualizar las cuerdas vocales. Y este instrumento en realidad es el que utilizaban pues, todos los médicos otorrinos desde hace pues, bueno, muchísimo tiempo. Desde finales del siglo XIX hablaremos también de ese instrumento, porque además tengo una relación muy directa con ese instrumento que contaré en algún momento. Y luego también otra pregunta que nos hacen es las profesiones con más problemas vocales. Esto es difícil de responder. Siempre que hay un uso intensivo de la voz, pues existen muchas posibilidades de que haya problemas. Claro, si por ejemplo vivimos en un entorno en el que haya personas que están en contacto con algún material que les pueda provocar una irritación, pues probablemente la profesión de ese entorno será la que más problemas vocales tenga. Pues no sé, que esté relacionado, por ejemplo, con algún tipo pues, por ejemplo, una fábrica de cemento, por ejemplo, o que hay algún tipo de alérgeno importante. Entonces las personas de ese entorno sí que van a tener problemas relacionados con eso. Claro, si nos referimos, por ejemplo, a un lugar o un colectivo que utiliza mucho la voz, por ejemplo, como el de los profesores, pues bueno, obviamente ahí serían los profesores los que más problemas vocales tienen. Entonces, bueno, esto es una cosa que podríamos desarrollarla con más tranquilidad y esto obviamente depende mucho del entorno, pero siempre estará asociado a la cantidad de tiempo y el esfuerzo vocal que implica esa profesión. Entonces, por ejemplo, profesiones como cantantes, abogados, políticos, maestros, todas estas profesiones son candidatas a tener pues, dificultades y problemas de voz. Por otra parte, también me comentan en la voz en los actores qué diferentes modas hay a lo largo de la historia del cine. Esto da para un programa y es muy interesante la pregunta, muy interesante. Claro, aquí hay una cosa que quizás no hemos hablado durante el programa y tiene que ver con el aspecto antropológico de la voz. Es decir, lo que para un país puede ser bueno, para otro país se considera una voz extraña o incluso disfónica. Entonces hay países que van a tener una voz así y esto se considera bonito. Hay países que, por ejemplo, van a tener una voz así. Por ejemplo, personas que cuando hablan en algún tipo hablan así. Entonces esto está muy relacionado con el entorno social, con el idioma. No es lo mismo cuando estamos hablando en español o hablamos en italiano, hablamos... Es decir, son mucha diferencia. Y es muy interesante además porque, bueno, yo que he estado viajando bastante por distintos países de Europa y de América, cuando he tenido que hacer algún tipo de curso o de formación vocal, lo que ocurre es que el abordaje es totalmente distinto, porque las personas de ese entorno tienen una producción de la voz que no tiene nada que ver con otro país. Entonces, bueno, se trata de observar cuál es la forma en la que se produce la voz en ese entorno y a partir de ahí pues vemos un poco qué está ocurriendo. Esto de diferentes modas también no solamente ocurre con los actores y con el cine, ocurre con los cantantes. No es lo mismo un cantante hoy en día que un cantante de hace pues 20, 30, 40 años. Y también ocurre con los locutores.
Pienso que puede ser muy interesante quizás en programas posteriores el poner ejemplos de cómo se utiliza la voz en diferentes aspectos. ¿M? Y bueno, creo que no hay ninguna pregunta más. Ah, sí, tengo otra más aquí. Bueno, tenemos el WhatsApp, que lo recuerdo nuevamente, es el 34 como código de España y el número es el 611004901. Lo volvemos a repetir, 34 código de España, 611004901. Bueno, esta pregunta es interesante. Me preguntan, ¿cuándo se dan los primeros vestigios de voz cantada conocidos? Bueno, primero habría que definir qué es voz cantada. Porque claro, hoy en día, por ejemplo, para nosotros voz cantada es cualquier aspecto de emisión vocal que tenga una finalidad artística. Entonces, como bien he dicho anteriormente, cuando hablamos de la prehistoria, claro, obviamente, pues imaginaros que podría haber pues algún tipo de emisión, pues tipo sonidos, como los chimpancés, por ejemplo. Quizás no se había desarrollado lo que es la voz hablada. Esto no lo sabemos, porque no tenemos ni grabaciones, no tenemos libros, no tenemos nada. No se había inventado la escritura, con lo cual no sabemos cómo ni idea, ni si tenían algún tipo de lenguaje primitivo, nada de nada. Pero, por ejemplo, ya el llanto de un niño, ya esto lo podríamos considerar como un primer elemento de comunicación y las distintas formas de sonido, por ejemplo, pues para hacer las primeros peticiones a los dioses, porque claro, en aquella época si por ejemplo no llovía, tenían problemas pues para recolectar algún fruto, porque tampoco tenían el fuego, con lo cual pues no podían ir al supermercado no podían ir al supermercado a comprar pues nada para poder asarlo, porque no existía eso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto lo iremos hablando con más tranquilidad, pero yo me imagino que los primeros vestigios son cuando hay una necesidad de que esa voz tenga una proyección hacia un concepto más artístico o más espiritual, ¿vale? Porque la voz cantada siempre está relacionada con la parte religiosa o con la parte religiosa sobre todo, o la parte festiva también, pero sobre todo parte religiosa que les preocupaba más. Una última pregunta que me hacen es qué diferencia hay entre Louis Armstrong y Pavarotti. Bueno, depende. Si estamos hablando de la capacidad artística, ambos son maravillosos. Es decir, dentro de su ámbito. La diferencia básica está en que Louis Armstrong probablemente tenía algún tipo de disfunción vocal. Yo me imagino que podría haber algún tipo de pólipo o algo así, por cómo tocaba su trompeta. Pero bueno, consiguió desarrollar un tipo de sonido muy interesante. Ese tipo de sonido está muy relacionado también con el uso de la voz en el jazz, en Nueva Orleans, y qué pasaba cuando la gente fumaba en ese tipo de entornos. Esto también lo hablaremos con tranquilidad. Me dejo la pregunta aquí reservada porque en los siguientes programas lo volveremos a hacer. Bueno, estamos acabando ya el programa de hoy, nuestro programa Hablando con Voz. Ha sido un placer, fantástico. Estoy muy contento de realmente haber hecho este programa y espero pues tenerles en directo todos los martes de 8:30 a 9:30 de la tarde. Consulten los diferentes horarios en los países de Latinoamérica en la página de Fonored Radio. Les dejo con la música de Claudia Boulies.